Vivimos en la época del entretenimiento y ese entretenimiento no solamente afecta al tiempo de ocio o a las elecciones que cada uno hace con sus recursos para pasarlo mejor o peor, sino que muchos han pensado que es la manera de ganar adeptos, que es la manera de ganar seguidores, que es la manera de conseguir que las personas se acerquen y se lleven lo que yo quiero ofrecerles. Y tristemente esto también sucede con lo que llamamos la iglesia. Hace no tanto tiempo hablaba con una persona que se dedica a la venta comercial y la verdad es que es bueno en su trabajo, lo hace bien, tiene éxito. Y esta persona me decía, aunque no llevo tanto tiempo dedicándome a esto, he pensado que sería muy buena idea emplear algunos de estos métodos, algunas de estas estrategias para usar en la iglesia. Yo creo que si usáramos estos métodos y estas estrategias, más personas llegarían, más personas querrían también participar de lo que hacemos. Y eso no es algo que se le ha ocurrido a esta persona por primera vez. Hay muchos que llevan años haciendo esto, que han implementado técnicas de todo tipo tratando de alcanzar a más personas. Y sin embargo, cuando nos acercamos a la Escritura, nos damos cuenta de que Dios no necesita técnicas de merchandising. Dios no necesita estrategias humanas. Dios no necesita estrategias comerciales, porque lo que Él tiene que ofrecernos no solamente es importante, sino que resulta definitivo. Y la manera en la que seamos capaces de trasladar esto, las personas entenderán que lo que les traemos no solo es importante, sino que es definitivo. Os invito a abrir vuestras Biblias al Evangelio de Mateo, en el capítulo 3, porque ahí nos encontramos con un hombre que entendió que si quería encontrar personas a las que hablar, lo único que debía hacer era ser fiel al mensaje que Dios le había entregado. Y este no es otro que Juan el Bautista. Vamos a leer comenzando en el versículo 1 de este capítulo 3 del Evangelio de Mateo. Dice ahí, en aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías diciendo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Y él, Juan, tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura, y su comida era de langostas y miel silvestre. Acudía entonces a él Jerusalén, toda Judea y toda la región alrededor del Jordán. Y confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo, camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento, y no presumáis que podéis deciros a vosotros también, tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Y el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo, a la verdad, os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. El bieldo está en su mano y limpiará completamente su era y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en fuego inextinguible. En esta mañana nos encontramos con la figura de Juan, un predicador verdaderamente singular, distinto y sin embargo fiel. Y eso es lo que realmente debería animarnos, es lo que realmente debería motivarnos en esta mañana, porque lo que Juan va a hacer es simplemente aquello que se le ha pedido que haga. Y me gustaría presentaros a esta persona a través de 4 elementos que este texto nos menciona con respecto a Juan. Y lo primero que encontramos en estos versículos es el anuncio de Juan, versículos del 1 al 3, el anuncio de Juan. Llevamos algunas semanas estudiando este Evangelio de Mateo
Y en el capítulo 1 se nos presenta la línea dinástica a la que pertenece el rey, lo que conocemos como la genealogía de Jesús. En el capítulo 2 leemos acerca del reconocimiento del rey, un reconocimiento que va a venir en forma de adoración por parte de unas eminencias, unos sabios llegados desde muy lejos, solamente con el propósito de adorar a ese recién nacido rey. Por otro lado, encontramos reconocimiento también en la manera en la que las autoridades comienzan a perseguirle. Reconocen que ese niño que ha nacido es alguien importante, alguien que puede cambiar la situación del pueblo a nivel social y político, de manera que intervienen y lo hacen para tratar de acabar con su vida. Ven peligrar su dominio y su poder y deciden enfrentarse al recién nacido rey. Pero en el capítulo 3 nos encontramos con Juan el Bautista, un personaje del que hasta ahora no sabíamos nada. Y a él se le presenta como el precursor, como el heraldo, como el emisario del rey. Y esto no debe ser algo menor, porque los 4 evangelistas van a comenzar o van a introducir el ministerio de Jesús de esta misma manera, con Juan el Bautista como su heraldo, como su precursor. Y nosotros hoy no tenemos mucha idea de lo que es un heraldo, ¿verdad? Esas cosas ya no se llevan. Ahora los gobernantes cogen su avión privado y se presentan en cualquier sitio, rápidamente, sin previo aviso. Siempre hay algún paparazzi preparado para hacerle alguna foto, ¿verdad? Pero lo cierto es que ahora los gobernantes de este mundo se mueven a toda velocidad. Sin embargo, esto no sucedía así en la antigüedad. Antes de ir a un destino tenían que preparar el viaje y como podía llevarles tanto tiempo, querían asegurarse de que cuando llegaran todo estaría en su lugar. Entonces enviaban a una expedición previa que iba anunciando, iba declarando que ese gobernante llegaría en el momento indicado. Era una manera de preparar el camino y de asegurarse de que cuando llegase se encontraría todo como debía estar. Y esto es lo que está diciendo el texto que Juan vino a hacer para el Señor Jesucristo. Preparar su camino, enderezar sus sendas, de alguna manera colocar las carreteras. Estamos en el año 2022. Hace precisamente 30 años tuvo lugar en España un acontecimiento histórico. En realidad fueron 2. Por un lado las Olimpiadas en Barcelona y por otro lado la Expo de Sevilla. No sé, estoy seguro de que algunos lo vivisteis con especial expectación. Seguro que algunos de los que estáis aquí pudisteis visitar o bien Barcelona o bien Sevilla. Y lo cierto es que lo que cuentan los que lo vivieron claramente y visiblemente en aquel momento, particularmente los andaluces, es que años antes estuvieron construyendo carreteras, preparando todo para que cuando llegasen esa multitud de personas que visitarían la ciudad, todo estuviese listo y preparado. Esto es lo que está sucediendo aquí. Juan quiere enderezar las carreteras, preparar las sendas, los caminos en un sentido espiritual para que Cristo llegue y lleve a cabo su misión, esa que le habría de traer a esta tierra. Y es por eso que de esta manera va a comenzar Mateo, el capítulo 3, hablándonos de ese Juan que prepara el camino, que endereza las sendas. Y dice el texto en el versículo 1, en aquellos días. Y los que habéis estado leyendo y estudiando el capítulo 2 os daréis cuenta de que aquí va a haber un salto. Mateo va a dar un salto de 25 años. Aproximadamente ese es el tiempo desde que termina el capítulo 2 hasta que comienza el capítulo 3. El evangelista va a omitir toda la niñez, toda la juventud de Jesús en su relato. Porque, como veremos en unos versículos, cuando a Jesús se le presenta de nuevo, ya es un hombre hecho y derecho. Del regreso del niño Jesús desde Egipto hacia la tierra de Nazaret, donde vivían sus padres, hasta ahora, donde volvemos a Judea, han pasado unos 25 años.
Es cierto que otros evangelistas nos dicen que Juan era un familiar de Jesús, particularmente un primo de Jesús. Es cierto que otros evangelistas nos dicen que su madre no podía tener hijos, que su nacimiento fue un milagro también, que su nombre iba a ser Zacarías, pero como su padre se llamaba así y pensaban que iba a ser así, tuvo que ser un ángel el que les dijese que realmente iba a ser de otra forma, de otra manera. Y el nombre asignado para este niño fue el nombre de Juan. Pero todo esto que estoy diciendo, y aunque los otros evangelistas lo mencionan, a Mateo en este momento no le parece relevante, no le parece importante. Lo que quiere Mateo es que sepamos que Juan es un profeta. Y eso es realmente lo importante aquí. Aproximadamente, por lo que nos dice Lucas, Juan y Jesús, además de ser primos, tenían la misma edad. Pero lo que no sabemos es cuánto tiempo antes que Jesús comenzó Juan su ministerio. Lo que sí notamos aquí es que ya se trata de una persona pública, de una persona conocida y de una persona reconocida. Por su apariencia, claro que sí, pero también por su discurso. Juan mismo se identifica con aquel de quien Isaías había anunciado que vendría en el capítulo 40 de su libro para clamar en el desierto, para preparar el camino del Señor, para enderezar sus sendas. Y no es Mateo el que dice esto de Juan, es Juan mismo el que se atribuye esta función que Dios mismo le había dado. Hablaremos a continuación de la apariencia de este hombre, una apariencia que no va a ser ni mucho menos discreta, pero aún siendo verdaderamente llamativa, lo primero de lo que nos habla Mateo, lo primero que nos encontramos en el texto, no tiene que ver con su apariencia, sino con su mensaje, con su anuncio. Un anuncio que va a incluir dos elementos que no son nuevos, pero en este momento de la historia sí van a ser muy urgentes. Y ese mensaje, como digo, tiene dos elementos y uno de ellos es el arrepentimiento y otro de ellos es el advenimiento, la venida, la llegada. Ambas realidades apuntan al hecho de que deben sus oyentes estar preparados para lo que va a llegar. Y lo que va a llegar no es otra cosa que el reino de los cielos, aquí en la tierra. El Evangelio de Mateo va a emplear una y otra vez esta expresión, el reino de los cielos. Hasta 33 veces se va a hablar del reino de los cielos. De manera que podemos confirmar que se trata de un asunto importante. Si en 28 capítulos que tiene el libro se va a hablar 33 veces del reino de los cielos, es que se trata de un asunto importante. Y el primero en mencionar este asunto importante en el Evangelio de Mateo no será otro que Juan. Un Juan que en este momento ya es un personaje, como he dicho, conocido y reconocido. Conocido y reconocido por su discurso y también por su apariencia. Y es que este Juan genera tal expectación en las personas que están dispuestas a ir al desierto para escucharle. Dice el texto que las personas eran las que iban a escucharle. No que Juan iba detrás de las personas. No, las personas iban al desierto a escucharle. Cuando pensamos en el desierto, la verdad es que puede parecernos más o menos curioso, pero no creo que nadie de los que estamos aquí esté deseando irse de vacaciones al desierto, ¿verdad? Y si quieres ir de vacaciones al desierto, en estas ciudades que hay hoy tan curiosas en el Oriente Medio, no vas a pasar todo tu tiempo en el desierto. De vez en cuando te gustará refugiarte con el fresquito del aire acondicionado y, si es posible, incluso darte un baño en alguna de las piscinas que tienen allí previstas y bien situadas. Pero a nadie se le ocurriría ir a pasarlo bien al desierto. Esto es algo verdaderamente difícil, verdaderamente duro. De hecho, las personas que normalmente viven en el desierto son personas muy robustas, muy fuertes y además muy sufridas. Hay un viejo dicho que los habitantes del desierto se alimentan de dátiles. Primero se comen la piel, después se comen la carne y finalmente el hueso.
Hombre, esto como anécdota puede resultar curioso, pero no creo que ninguno estemos deseando que esa sea nuestra base de dieta, ¿verdad? Unos dátiles en los que primero nos comemos la piel, después la carne y después el hueso. El desierto no es un lugar agradable, no es un lugar popular. La gente quiere fresco, quiere agua, quiere hierba. Es donde podemos desarrollar nuestras sociedades. Es donde los judíos particularmente, como veremos a continuación, trataban de obtener recursos. Eran una sociedad agraria, necesitaban hierba, necesitaban agua. En el desierto no había nada. Y sin embargo nos dice el texto que las personas en masa acuden al desierto a escuchar lo que Juan tiene que decirles. Pero este hombre ha generado un verdadero interés. Y eso nos lleva al segundo elemento que el texto nos presenta acerca de Juan. Y no es otra cosa que la apariencia de Juan. Versículo 4. La apariencia de Juan. Vamos a leer este texto de nuevo. Dice ahí, y él, Juan, tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura. Y su comida era de langostas y miel silvestre. Bueno, parece que no se conformaba con los dátiles, ¿verdad? Y había un poquito más de variedad. Langostas y miel silvestre. Escrita a lo largo de bastantes siglos, en la Biblia se describen acontecimientos que cumplen y que cubren miles de años de historia. Y a lo largo de esos miles de años de historia se van a mencionar cientos y cientos y cientos de nombres. Pero no sabemos prácticamente nada en cuanto al estilismo de esas personas. No sabemos prácticamente nada en cuanto al aspecto físico de la mayoría de las personas que se mencionan en la Biblia. Y solamente con raras excepciones se nos va a advertir de algún detalle. Y cuando se nos dice algo es porque resulta importante a la hora de conocer a quién tenemos delante. Por ejemplo, si fuésemos al libro de Génesis, nos encontraríamos con un Jacob muy lampiño, un hombre que apenas tenía pelo, apenas tenía barba. Y también nos encontramos con un Esaú muy peludo, ¿verdad? Que prácticamente nace ya con una maquinilla de afeitar. Y en un momento determinado, esa información es importante porque Jacob va a hacer algo, va a tratar de engañar a su padre haciéndose pasar por su hermano y por eso va a utilizar un pelo que no es suyo para que su padre entienda que sí es él el que dice ser. Por eso se nos describe cómo son estas personas. En el caso de José, por ejemplo, ahí al final del libro de Génesis, no se nos dice mucho acerca de él, pero en un momento determinado se nos dice que le regalan una túnica muy especial, y se describe en algunas versiones como una túnica de muchos colores. Bueno, en el original la idea no es tanto que tiene muchos colores, sino que es muy preciada, muy especial, muy bien elaborada. Era una túnica de diseño. Y esto es importante porque si no sabemos eso, no vamos a entender que sus hermanos van a tener celos por ese regalo. Seguro que ellos también tenían túnicas con colores, pero no como la que el padre Jacob le había regalado a su hijo José. De manera que esa información también es importante para entender quién es al que se nos presenta en el texto. Si avanzamos en la historia y llegamos al libro de Jueces, nos encontraríamos con un personaje como Sansón, conocido por su fuerza, conocido por su larga melena. Y ambos elementos, tanto su fuerza como su larga melena, van a ser importantes para entender qué sucede a lo largo de la historia. Porque en un momento determinado, cuando ya no hay pelo, tampoco hay fuerza. Y sabemos que no era una cuestión de dejarse el pelo largo, sino algunos intentarían dejarse el pelo muy largo. Pero no es cuestión de eso, es cuestión del voto que Dios le había pedido que hiciese desde su nacimiento. Y sin embargo, esa información con respecto a su aspecto es importante para entender el desarrollo de la historia. Y aquí, que el autor Mateo se para a describirnos de qué manera se vestía Juan, no es algo secundario. Nos va a ayudar a entender
la historia también. Y no es que como, claro, Juan se vestía de una manera tan estrafalaria, pues Mateo tiene que mencionarlo. No, el estilismo de Juan lo va a, de alguna manera, conectar con otra época, con la época de los profetas. Unos profetas que ya no son corrientes ni comunes. Unos profetas que ya no forman parte de la vida del pueblo. Unos profetas a los que ya no se les escucha porque ya no están. Por más de 400 años el pueblo no había recibido comunicación directa de parte de Dios. Y de repente, 400 años después, Juan entra en escena y lo hace para anunciar un mensaje que ya conocían, con una estética que ya se había visto antes. Dicho de otra manera, Juan no quiere impactar al pueblo trayendo algo nuevo, algo rompedor. No es que Juan estuvo delante del espejo, aquí tenemos unos cuantos espejos, y empezó a pensar, bueno, ¿de qué manera me puedo vestir yo para llamar la atención de esta gente? Y se le ocurrió buscar pelo de camello y un cinturón de cuero, y ya de paso dijo, pues a partir de ahora voy a comer solo miel silvestre y langostas. No. Juan va a actuar como otros profetas del pasado lo hicieron previamente. Y desde la manera en la que se vestía hasta lo que decía y lo que anunciaba, forman parte de lo que Dios ya había hecho con otros. Juan predica la palabra de Dios, como lo hicieron otros. Juan va a hablar de juicio y de arrepentimiento, como lo hicieron otros. Juan se va a vestir humildemente, como lo hicieron otros. Qué distinto es esto a lo que algunos predicadores pretenden hoy. No solo porque muchos de ellos tienen la intención de decir algo que nunca antes nadie había dicho, sino por cómo se comportan y cómo se presentan a sí mismos. Hace unos meses, un periodista norteamericano sacó a la luz un fenómeno que estaba produciéndose entre algunos de los predicadores más famosos en las redes sociales. Y es que se había puesto de moda que unos cuantos entre ellos comenzasen a usar zapatillas de diseño. Y no me refiero a las zapatillas de andar por casa, sino a lo que en inglés se llama sneakers. Zapatillas de deporte, pero que se usan también para vestir. Zapatillas de entre 500, 600, 700 y hasta más de $1,000 por unidad. Yo no sabía que se podía llegar a pagar tanto por unas zapatillas, pero esto es lo que está pasando. Y este periodista descubrió que algunos de estos supuestos predicadores habían llegado incluso a acuerdos comerciales con las marcas y estaban usando sus redes sociales no solamente para promover sus supuestos ministerios, sino también para anunciar ropa, anunciar sus zapatillas o incluso relojes y otros objetos que se iban poniendo con el fin de que sus seguidores los comprasen también. Yo me pregunto, ¿qué pensaría Juan el Bautista de algo así? O vayamos más allá, ¿qué estará pensando Dios de personajes como estos? Que han convertido su ministerio en un producto en el que pueden vender y en el que quieren vender. Vivimos en un momento de la historia donde muchos quieren llamar la atención, normalmente para obtener un beneficio a cambio. Pero ya sean predicadores o no, hay tantas personas a nuestro alrededor que quieren ser conocidos por la ropa que llevan, por los sitios a los que van, por la gente a la que conocen, por lo ingenioso de sus comentarios, y de repente nos encontramos con Juan el Bautista, un señor que está en medio del desierto, y es allí y desde allí donde va a ser obediente, donde va a hacer lo que Dios espera de él. Él no es ni mucho menos un influencer de moda. Y sin embargo, este hombre, alejándose de la corriente de este mundo, separándose de las tendencias y de las modas y de todo lo que los demás hacen para ser más vistos, se convierte en un personaje no solamente singular, sino verdaderamente
impactante en su tiempo. Mateo no nos ha hablado de Juan hasta este momento, pero los lectores de Mateo saben quién es ese hombre. Todo el mundo sabe quién es ese hombre. Y por eso Juan no tiene que ir más allá. Ya lo conocen. No es un desconocido, ni para sus lectores, ni para Jesús tampoco, como veremos la próxima vez. Sus palabras, su presencia, su anuncio, su apariencia, todo ello convertían a Juan en un personaje inconfundible. Y eso generaba una gran expectación. Y eso nos lleva al siguiente elemento que el texto nos presenta acerca de este hombre, y podríamos llamarlo la acogida de Juan. La acogida de Juan, versículos del 5 al 7. Vamos a leerlos de nuevo. Dice ahí que acudía entonces a él Jerusalén, toda Judea y toda la región alrededor del Jordán, y confesando sus pecados eran bautizados por él en el río Jordán. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo: camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Me pregunto si este comercial del que os hablaba al principio se dirigiese así a sus clientes, si realmente llegaría a tener algún éxito. Pero Juan no temía, como veremos a continuación, la reacción de aquellos que le escuchaban. Notamos que el lenguaje, que el estilo de Juan es muy particular, es muy llamativo. Juan es dramático. Y eso significa que frente a todos esos maestros amildonados, a todos esos maestros acomodados de la época que vivían de ello y por tanto necesitaban tener acólitos y seguidores y aquellos que apoyasen lo que iban a hacer, este Juan no quiere congraciarse con su audiencia. No busca ganarse su favor y que tengan un buen concepto de él y que antes de irse dejen una ofrendita allí en el saquito de Juan. No, para nada. Juan se va a limitar a decirles la verdad. Y por eso es dramático, porque la verdad es dramática. La verdad tantas y tantas veces duele. Y sin embargo, algunos prefieren ocultarla, suavizarla, rebajarla para no hacer daño, para no ofender, para que las personas se queden y no se marchen. Bueno, como alguien ha dicho, no hay nada más amoroso que decir la verdad. Y eso no significa que digamos todo lo que nos sale o nos viene a la mente, ¿verdad? No, es que yo soy muy sincero, ¿verdad? Hay personas que dicen, yo soy muy sincero y lo que están haciendo es ofender y hacer daño y decir cosas que no tienen cabida. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de describir la realidad tal y como es. Hablar la verdad es presentar la realidad tal y como es. Sin engaños, sin manipulaciones. Y más cuando de lo que se trata aquí es de trasladar un mensaje. A Juan se le había encargado un mensaje. Y ese mensaje tenía que anunciarlo. Tenía que proclamarlo. No podía manipularlo. Y muchas veces se utiliza el ejemplo de que el vocero de Dios, el heraldo de Dios, el mensajero de Dios es como ese camarero que tiene que servir la comida en la mesa y que no tiene ningún derecho a manipular el plato, no tiene ningún derecho a toquetear lo que el cocinero ha preparado para el comensal. Y tú te imaginas que llegas a un restaurante y has pedido algo y de repente el que está llevando el plato empieza a tocarlo todo y dice, no, yo voy a añadir un poquito más de sal, no, esto que hay aquí a mí no me gusta, lo voy a sacar, posiblemente no estás acostumbrado a estos sabores, así que yo voy a echar salsa de tomate para disimularlo todo. ¿Tú qué harías en ese momento? Le dirías, pero oiga, ¿y a usted quién le da permiso para toquetear mi plato de esa manera? ¿Y qué haría el cocinero con ese empleado que ha enviado a servir la mesa? Bueno, ni el empleado ni terminaría bien, ni nosotros terminaríamos satisfechos, y mucho menos el cocinero en jefe estaría contento con lo que está sucediendo allí. Esto es lo que está pasando en esta escena. Juan simplemente tiene una misión y es servir a su audiencia aquello que Dios le ha pedido. Y Juan va a hacerlo sin manipular, sin toquetear, trayendo a la luz todo lo que se le ha dicho en la forma en la que se le ha
presentado. Y por eso este hombre es dramático en lo que tiene que decir, porque lo que tiene que decir es dramático. Pero Juan es también didáctico. Frente a esos maestros y rabinos elitistas de la época, Juan va a ser comprensible, va a ser definido, va a ser claro, va a incluir elementos familiares para su audiencia, va a hablar de agricultura, va a hablar de vestido, de recursos naturales, de agua, de fuego, elementos muy naturales, muy comunes para ellos, aunque no necesariamente tan comunes para nosotros, y por eso estamos aquí tratando de llegar a entender lo que este texto nos dice. Pero Juan es didáctico, su objetivo no es confundir, no es despertar dudas en los que escuchan, todo lo contrario, es clarificar, es traer luz donde no la hay. Y Juan para ello entonces tiene que ser directo. Juan es directo y de nuevo en oposición a esos maestros rebuscados de esa época donde Juan está viviendo. Juan va a ser rotundo, meridiano, explícito, muy explícito, tanto que le va a costar la cabeza. No tiene temor de decir la verdad, sin importarle quién vaya a estar enfrente. Sin embargo, los maestros de la época no eran así. Fíjate, es tan confuso, tan ingente la cantidad de escritos, tan difícil, que la mayoría de los textos del judaísmo, del llamado Segundo Templo, comentarios de los comentarios, de los comentarios, de los comentarios del texto, no están ni traducidos al castellano. Porque es tan complejo, tan difícil de articularlo y de explicarlo, que aunque la presencia de los judíos en España ha sido tan importante a lo largo de la historia, no existen prácticamente esos textos traducidos al castellano. Las mejores versiones en otros idiomas están en inglés, pero en castellano son muy poquitas. Te das cuenta de lo complejo, de lo lioso, de lo articulado y además de lo difícil de entender y de explicar que estos maestros elaboraban. Sin embargo, Juan es muy claro, es muy directo. Pero también es diligente. Juan es diligente porque hace exactamente lo que se le ha mandado hacer. Y a pesar de su apariencia llamativa, no pretende convertirse en el centro de atención. Él es un delegado, él es un enviado. Y una vez que ha captado el interés, va a presentar su mensaje sin ambajes y sin remilgos. Fíjate que al principio sí, claro que sí, se presenta. Yo soy aquel del que dice el profeta, pero una vez que se ha dado a conocer, ya no habla más de él. Y si lo vuelve a hacer al final del texto, en el versículo 11, es para decir que él no es ni siquiera digno de ser un esclavo. Y luego hablaremos de eso. De manera que él es diligente, no busca ser el protagonista, sino busca cumplir la tarea que se le ha pedido que lleve a cabo. Y para ello va a apelar a la Escritura. Utiliza una cita de Isaías, pero también va a usar lenguaje bíblico, referencias bíblicas. Y cuando nos paramos por un momento ante este personaje que ha aparecido en escena, nos damos cuenta de que hacía mucho tiempo en la historia de Israel que no se daban con alguien igual que él. Este Juan es verdaderamente singular y por eso provoca verdadero interés en aquellos que están allí. Dice el versículo 5 que acudía entonces a él Jerusalén, toda Judea y toda la región alrededor del Jordán. Podríamos decir que también de Galilea llegaban a escucharle, porque pocos versículos después, Jesús, que estaba en Galilea, va a llegar a donde está Juan. De manera que su impacto es muy significativo. Eso no significa que todas y cada una de las personas censadas en esas aldeas y en esos pueblos estuvieron allí. Esto es una figura del lenguaje que se utiliza para elevar y enfatizar lo que estaba sucediendo. Este Juan se había convertido en todo un fenómeno en la época. Sabemos que Juan era hijo de un sacerdote y sin embargo esto no lo convertía en algo único o en alguien único, porque a diferencia de los sacerdotes de otras confesiones religiosas hoy, aquellos sí podían casarse y sí podían tener hijos. Así que había muchos hijos de sacerdotes por ahí.
Sabemos que Juan se abstenía de todo por causa de su llamado, pero esto tampoco lo diferencia de muchos en su época. De hecho, a continuación veremos cómo algunos de estos que también se abstenían de muchas cosas se van a presentar delante de él. No es su identidad, ni sus formas, ni su aspecto, ni siquiera es su práctica o su lenguaje lo que le convierte en un personaje único. Juan es un personaje único porque es el heraldo del rey. Él es el emisario del rey. Es aquel al que han enviado para anunciar que el Mesías ha anunciado, que el rey está a punto de entrar en escena. Y eso verdaderamente convierte a Juan en un personaje único. Nadie más que él ha tenido el privilegio y la oportunidad de presentar al Rey de Reyes ante el mundo. Y como respuesta a ese rey que viene, Juan les va a pedir que se arrepientan y que se bauticen. Esa palabra arrepentimiento aparece 3 veces en nuestros versículos, en el versículo 2, en el versículo 8 y en el versículo 11. Y este va a ser un llamado constante en Juan, pero también en el Señor Jesucristo, porque este va a ser un llamado constante en el Evangelio. Y esto de arrepentirse es una palabra muy interesante que significa literalmente cambio de mente. Y ese cambio de mente implica también un cambio de vida. Lloyd Jones, el famoso predicador, lo definía así. Arrepentimiento significa que te das cuenta de que eres culpable, un vil pecador en la presencia de Dios, que mereces la ira y el castigo de Dios y estás destinado al infierno. Uno comienza a darse cuenta de que esta cosa llamado pecado está en ti, que deseas deshacerte de él y por eso renuncias al mundo, cueste lo que cueste, para negarte a ti mismo, tomar la cruz y seguir a Cristo. Uno se da cuenta de que hacia dónde se dirige es todo lo contrario de lo que debería ser y es todo lo contrario de a dónde quiere ir. Y es por eso que se da la vuelta por la gracia de Dios y empieza a correr en la dirección opuesta. Esto es arrepentirse y esto es lo que les está pidiendo Juan a todos aquellos que están allí en aquel día. Estáis yendo en la dirección equivocada. El reino de los cielos se ha acercado y tenéis que daros la vuelta y dirigiros hacia él. Ante la inminente llegada del rey, Juan llama a todo el pueblo a arrepentirse. A religiosos y a no religiosos, a practicantes y a no practicantes, a ricos y a pobres, a guapos y a feos, a todos. Y es que si alguien quiere estar en la presencia del rey, no puede pensar que puede seguir viviendo en rebeldía contra él. Hablaremos bastante del arrepentimiento, si Dios quiere, a lo largo de estas semanas que estemos en este Evangelio. Pero si todavía no te has arrepentido de tu condición, si piensas que puedes seguir viviendo como has estado viviendo hasta aquí, el mismo mensaje de Juan aplica también para ti hoy. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Y eso va a traer consecuencias directas y explícitas a tu vida, como lo hizo a la vida de aquellos que respondieron a aquel mensaje. E inmediatamente hay algo que sucede entre aquellas personas, y es que se bautizan. Dice el texto que se bautizaron. Juan les llamó a arrepentirse y a bautizarse. Y hablaremos también del bautismo la próxima vez, porque Jesús mismo va a bautizarse, y no precisamente porque tuviera que arrepentirse de nada, pero eso lo dejamos para la vez siguiente. El bautismo fue un elemento de vital importancia para la vida de Juan, hasta el punto que así es como se le llama, Juan el Bautista. Por cierto, es importante notar que esos bautismos tenían lugar junto a un río en el que había suficiente agua, porque el bautismo desde el principio siempre se ha practicado por inmersión. Este es el significado literal de la palabra bautizar, baptizo, sumergir bajo el agua.
En cualquier caso, aunque se le conoce como Juan el Bautista, sabemos que Juan no inventó eso de bautizarse. De hecho, los llamados judíos practicaban este rito con los que conocían como prosélitos. Esos eran gentiles, personas que no eran judías, que se habían animado, se habían visto entusiasmadas con la idea de acercarse al judaísmo. Así que a los que no eran judíos, los judíos los bautizaban. Personas de otras religiones que se identificaban con lo judío y querían formar parte del pueblo. Pero lo realmente innovador que va a llevar a cabo Juan, lo realmente llamativo es que Juan no va a bautizar a los extranjeros que lleguen o que quieran llegar a ser parte del pueblo. Juan va a bautizar a los judíos. Pero no a todos los judíos, solamente a aquellos que confesaban sus pecados. En otras palabras, el bautismo es el resultado, es la consecuencia de tener una conciencia de pecado, de saberse pecadores. Muchas veces hay personas que salen en la televisión y dicen algo así, como que el castellano es un idioma muy rico, ¿verdad? Porque tenemos muchas palabras para definir esto y lo otro. Bueno, muchas veces la riqueza de un lenguaje es resultado de la cultura de ese lenguaje. Os voy a poner un ejemplo. Por muchos años los lingüistas se sorprendían al observar que los esquimales tenían muchas palabras distintas para referirse a la nieve. Y claro, uno podría pensar, es que la nieve en el mundo esquimal, en el modo de vida esquimal es importante. Todo gira en torno a la nieve. Su manera de sobrevivir depende también de la nieve. Y es por eso que aunque no son tantas, se ha descubierto que no eran 100 como algunos lingüistas dijeron, pero hay unas cuantas palabras en el idioma que usan los esquimales para referirse a la nieve. Algo sucede en la Biblia para hablar del pecado. No hay una única palabra para hablar del pecado, porque la Biblia, la cultura de la Biblia, el lenguaje de la Biblia es sensible a la realidad de nuestro pecado. Y por eso hay varias palabras para hablar de él. Hay una conciencia del problema que nos supone el pecado y por eso hay varios términos para describir lo que sucede con él. Y en este caso Mateo va a emplear el término más genérico. Dice el versículo 6 que confesando sus pecados eran bautizados por él en el río Jordán. Esta palabra pecado aquí comprende desde un fallo que resulta de nuestra incapacidad para hacer lo correcto a una acción deliberadamente malvada. Y creo que no es casual que Mateo utilice una palabra tan amplia para referirse al pecado que estos confesaban. Porque de un modo u otro, cada uno a su manera, todos los que estaban allí, igual que todos los que estamos aquí, somos pecadores. La cuestión no es si somos pecadores o no, sino si ese pecado nos molesta o no. Si somos conscientes de ello y si estamos cansados de vivir de esa manera. Si estamos frustrados, si estamos agotados de tener que cargar día tras día y hora tras hora con esa condición de pecadores. Y es que finalmente no solo es un problema para nosotros, el pecado es una ofensa para con Dios, además de un mal para nosotros. Y en aquel día todos aquellos que eran conscientes de su realidad espiritual, todos aquellos que querían librarse de él, todos aquellos que querían separarse de ese pecado, dieron un paso al frente y fueron bautizados. Y no es que el agua del Jordán tenía propiedades mágicas, pero sí contaba con un caudal suficiente como para llevar a cabo una representación, la representación del bautismo, una representación que tiene que ver con el hecho de limpiar, una limpieza que tiene que ver con sacar de nosotros todo aquello que ensucia, que nos mancha, que nos empobrece, que nos aleja y que finalmente nos enfrenta a Dios y nos conduce a un infierno, como dice el texto, inextinguible.
Qué interesante el contraste que nos encontramos aquí. Y qué bueno que en aquella ocasión había personas que se dieron cuenta de ello y decidieron dar un paso al frente y ser bautizadas para representar lo que estaba sucediendo en ellos. Debían limpiarse, debían purificarse ante la llegada de un reino, el reino de los cielos. Pero al mismo tiempo se nos habla de otros que entran en escena por primera vez y Juan los va a describir de una manera distinta y no serán otros que los religiosos. Y eso nos lleva a la última de las presentaciones que encontramos con respecto a Juan, y podríamos llamarla la advertencia de Juan, versículos del 7 al 10, la advertencia de Juan. Fijaos cómo termina el versículo 7. Cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo: camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento, y no presumáis que podéis deciros a vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras, y el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. El bieldo está en su mano y limpiará completamente su era y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en fuego inextinguible. Juan se va a poner serios y va a lanzar una advertencia. Y es que a lo largo de este recorrido que nos llevará por el Evangelio de Mateo, nos daremos cuenta lo mal que encaja en el discurso de Juan todo lo que tiene que ver con los religiosos. Lo mal que encaja en el Evangelio y con el Evangelio todo lo que tiene que ver con los religiosos. Los fariseos y los saduceos de los que se habla aquí eran muy distintos entre sí, pero tienen algo en común. Desean la aprobación de la gente. Quieren seguir siendo influyentes. Y sin embargo, para Juan, esto no entra dentro de sus planes. Él no está ahí para hacer un paripé, para bautizarles también a ellos. A los fariseos y a los saduceos les preocupa demasiado la reacción de la gente, pero a Juan no le preocupa lo más mínimo. Así que creo que esto es un aspecto también digno de imitar en Juan, el que tenga tanta falta de temor de hombre y al mismo tiempo tanto temor de Dios. Pero bueno, los fariseos han observado que Juan es popular, los saduceos han observado que Juan es popular y se unen a esa ola de renovación, pero el Bautista va a identificar su hipocresía. Curiosamente, en eso también Juan va a ser un precursor de Jesús, porque el Señor constantemente va a tener entre los fariseos y los saduceos a sus enemigos más recurrentes. Y en estos versículos Juan les va a acusar de ser hipócritas cuando se presentan delante de él y va de alguna manera a lanzar 3 denuncias contra ellos. Por un lado, va a hablar de hipocresía revestida con sabiduría humana. Les dice generación de víboras. Realmente lo que está diciendo es: vosotros sois hijos de serpientes. Y esa es una probable referencia a Satanás, la serpiente antigua y mentirosa. Y Juan va a ser muy irónico porque les va a decir: vosotros que sois maestros de la ley, ¿quién os enseñó a vosotros los maestros a huir de la ira venidera? En otras palabras, ¿quién os guió a vosotros que sois los guías para entender que estáis bajo el juicio de Dios? Ellos eran los maestros de la ley, los expertos en la enseñanza, y sin embargo Juan los va a dejar en evidencia. Conocían la Escritura, pero no conocían su estado espiritual. Acudían a bautizarse, pero no tenían la más mínima necesidad
ellos pensaban de hacerlo. Y es que no estaban arrepentidos, no habían confesado sus pecados delante de Dios y mucho menos esperaban la llegada del reino de los cielos. Y es que solo aquellos que reconocen su situación delante de Dios pueden ser rescatados. No es cuestión de decir yo también quiero. Solo aquellos que acuden al médico divino porque están enfermos pueden ser sanados. Solo aquellos que se arrepienten pueden recibir el tratamiento necesario para sanar y salvar sus almas. Y el bautismo solamente va a confirmar lo que ya ha sucedido interiormente. Hay también una denuncia aquí y tiene que ver con la hipocresía revestida de religiosidad. Ellos mismos se presentan como hijos de Abraham. No se presentan de otra manera, porque para ellos esto es importante. Y aunque no se ponen de acuerdo en muchas cosas, en esto sí se van a poner de acuerdo. Ellos son, dicen, los descendientes legítimos de Abraham. Van a recurrir a su pedigrí espiritual para defender su legado, para defender su ascendencia en medio del pueblo. Pero Juan denuncia su hipocresía. Y mira lo que dice el versículo 9. No presumáis que podéis deciros a vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Esto, en lenguaje popular actual, diríamos que es un verdadero zasca, ¿verdad? Pero también es una figura descriptiva, porque en un sentido esto es lo que literalmente ha hecho el Señor con los que son suyos. Ha quitado un corazón de piedra y ha colocado un corazón de carne, sensible a las realidades espirituales. Y donde aparentemente no había ninguna vida, el Señor ha traído vida. De manera que sí, definitivamente Dios puede hacer hijos de Abraham de las piedras que ocupan y que condicionan nuestros corazones, trayendo vida donde no la hay, produciendo fe donde no existe más que duda y donde no hay más que rebeldía e incredulidad. Algo más, Juan va a denunciar la hipocresía revestida del legalismo. La última acusación que Juan presenta es que ellos hablan mucho, pero hacen poco. Y por eso demanda de ellos frutos dignos, frutos buenos, literalmente frutos santos, que confirman su arrepentimiento. El reino de los cielos se ha acercado y esto demanda verdadero arrepentimiento. Un arrepentimiento que produce fruto. Un fruto digno del Dios que se ha acercado. Nunca en la historia de la humanidad ha habido tantos cristianos profesantes. Nunca ha habido tantas personas que hayan afirmado ser hijos de Dios. Y nunca la iglesia ha sido tan carnal y tan mundana. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo conjugamos esas dos realidades? Que haya tantas personas que digan yo soy cristiano, yo soy un hijo de Dios. Y sin embargo, que el mundo contemple la iglesia hoy sin ningún tipo de respeto ante la barbaridad y la cantidad de pecaminosidad y de oscuridad que sale de la iglesia. Terrible. Y es que no es suficiente afirmar con nuestra cabeza si el corazón no nos acompaña. No es suficiente con cumplir ciertos ritos como aquellos religiosos. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. No por sus locales, no por sus programas, no por su filiación al Ministerio de Justicia obteniendo un número de registro. Por sus frutos los conoceréis. La Biblia dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. ¿Es este el fruto que estamos produciendo nosotros? ¿Es este el fruto visible en nuestra vida? Porque Jesús dice, y Juan también anuncia, el fruto no solo es importante, sino que es definitivo para saber si ha habido un arrepentimiento. Claro, los religiosos no estaban acostumbrados a que nadie les hablase de esta manera, menos a ellos. Y tampoco nosotros. Pero el Evangelio es claro y es directo. Y Juan va a terminar su intervención con un augurio, una predicción que no es una mera conjetura.
Juan no es el hombre del tiempo, que a veces nos dice que va a llover y al final no llueve, o que va a hacer sol y al final sí llueve. Se trata de un pronóstico seguro. Ha sido enviado precisamente para comunicar esto. Dice el versículo 11, yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. El bieldo está en su mano. Limpiará completamente su era, recogerá su trigo en el granero, quemará la paja en fuego inextinguible. Bueno, si Juan les parecía muy duro a aquellos que le escuchaban, imaginaros aquel que va a llevar a cabo todo esto. Bieldo, era, granero, trigo, fuego, son términos que a la mayoría de nosotros se nos escapan, ¿verdad? Hoy en día llevan a los niños de excursión a las granjas escuelas para que aprendan que la leche no viene del cartón, sino de la vaca, y que los cereales no vienen del paquete, sino del campo que hay que arar y preparar y plantar y regar y esperar. Pero para aquellos judíos, lo que Juan les está diciendo encaja perfectamente porque es parte de sus elementos más cotidianos. Ellos que pertenecen a una sociedad agraria lo entienden y lo que Juan está preparando es un proceso de juicio. Lo que Juan está describiendo es un proceso de juicio, el juicio que Cristo va a llevar a cabo un día, porque el rey al que él representa es también un juez que va a decir, esto sí vale, y va a decir, esto no vale. Que va a decir, esto ha crecido bien como se esperaba, y va a decir, esto aunque estaba en el mismo lugar, no sirve más que para ser quemado. A muchas personas les gusta imaginar a Jesús como al que todo le parece bien, al tolerante, al que nada le contraría ni le muda el rostro. Y sin embargo el heraldo del rey, el precursor del rey nos dice que Jesús es el juez, el que en última instancia va a decidir lo que sí vale y lo que no vale. A lo largo de su ministerio, los evangelistas nos van a presentar a Jesús con celo, con una preocupación inquebrantable por la gloria y la santidad de Dios. Dispuesto a dialogar con cualquiera, claro que sí, pero intransigente con el pecado. Y eso mismo espera de sus súbditos. Por eso Juan les dice, arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Hace unos días se estrenaba una película en la que unos científicos descubren que un cometa se acerca a la Tierra y se trata de un cometa de grandes dimensiones y si no se actúa rápido todo el planeta va a ser destruido. Esta no es la primera ni será la última película apocalíptica, ¿verdad? Pero lo curioso es que a diferencia de lo que sucede en todas esas películas, en las que el mundo se puede acabar y todo el mundo se une para enfrentar un objetivo común, en este caso la gente va a pasar olímpicamente de la advertencia. Y no importa cuántos datos, ni cuánta información, ni a cuántos programas acudan, a la gente no le interesa que el fin del mundo se acerca. Les han dado una cifra, dentro de varios meses va a suceder. Pero ni los políticos, ni los gobernantes, ni aun las personas en general, todos prefieren seguir con sus vidas. No les viene bien que justo el mundo se vaya a acabar ahora. Y algunos hasta deciden sacar provecho económico de lo que está sucediendo. El ministerio de Juan el Bautista fue realmente extraordinario. Hasta el punto de que Jesús llega a decir lo siguiente en el capítulo 11 de este Evangelio. Entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Pero igual que sucede en esta película, no todos quieren escuchar. Para algunos en aquellos días Juan no era más que un loco, un iluminado, un extremista, que cuando empezó a ser un estorbo no hubo más remedio para ellos que sacárselo y borrarlo de la escena. Sin embargo, la Escritura nos confirma que este Juan no erró en ninguna de sus predicciones, no se equivocó en nada de lo que estaba anunciando. Y lo verdaderamente significativo para ti y para mí en esta mañana es que ese anuncio sigue estando vigente hoy.
Esta mesa nos recuerda que el reino de los cielos se ha acercado. Esta mesa nos empuja a arrepentirnos también. Nos advierte de que un día aquellos que han venido a los pies de Cristo pasarán con Él toda la eternidad. Nos advierte también de que ese Jesús regresará un día y no lo hará simplemente para anunciar un mensaje, sino para juzgar a la luz de ese mensaje a todos nosotros. Tenemos, igual que aquellos, la oportunidad de responder a ese anuncio, preparándonos también para la llegada del Rey. O tenemos también la posibilidad, como aquellos religiosos, de conformarnos con venir a la iglesia de vez en cuando, y ya si eso también, como otros, bautizarse y participar de esas reuniones, sin haber observado y presentado nuestro corazón delante de ese Rey. Quiera Dios que no haya en ninguno de los que estamos aquí ese mismo espíritu. Quiera Dios que el Espíritu de Dios sea el que haya llegado a nuestro corazón y destronado ese corazón de piedra, haya colocado un corazón de carne que es sensible a la voz de Dios y que obedece a esa voz de Dios que dice: arrepiéntete y cree en el Evangelio. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu palabra y te pedimos que ese mensaje que Juan anunció pueda ser aquello que describe la realidad de nuestra propia vida. Humillados y al mismo tiempo extasiados ante el anuncio de que el Rey va a venir al mundo, preparados para ese momento, aderezados, vestidos y listos para recibirle. Oramos que esto sea una realidad en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.